Bueno, pues lo averiguamos con la ayuda de Daniel Sánchez Reina, analista y vicepresidente de Gartner. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Raquel. ¿Cómo estás viendo desde el punto de vista de los directivos, de las directivas empresariales, de quienes dirigen, ¿no?, las empresas, todo este contexto de incertidumbre geopolítica, todo este momento de mensajes sobre la guerra? Están saliendo ya los líderes empresariales, lo estamos viendo en las últimas semanas, anunciando salidas del mercado ruso, anunciando no va a haber desabastecimiento, no vamos a subir los precios de manera exagerada. Muchos mensajes, mucho control de crisis durante estos días. Pues sí, fíjate, vivimos una perturbación que yo calificaría de tectónica, ¿no?, a raíz de esta crisis. La crisis nos va a cambiar sobre todo una cosa, que es la gestión de riesgos. La gestión de riesgos en muchas organizaciones que van a requerir cambios a corto, cambios a medio, cambios a largo, y que va a alterar sobre todo sus prioridades en inversión, prioridades en operaciones. Y esta gestión de riesgos, ¿qué tiene que tener en cuenta? Pues que habrá que tomar medidas rápidas según cuál sea el curso de los acontecimientos. Habrá que hacer, por supuesto, una evaluación pragmática, no solamente rápida, sino además pragmática, de la continuidad del negocio, de nuestras apuestas y aspectos tecnológicos que están altamente impactadas, del impacto en los trabajadores y, por supuesto, del impacto en terceros actores, como pueden ser aquellos ecosistemas a los que estamos vinculados, ¿verdad? Ecosistemas verticales, sectoriales, que nos dan una serie de servicios para no tener que reinventar la rueda. Pues habrá que ver cómo la situación impacta a estos ecosistemas y quizás nos obliga a virar muy rápidamente. Pues bien, en cuanto a esta gestión del riesgo, que es a lo que se reduce el gran cambio que vamos a operar, voy a comentar algunos aspectos en algunos capítulos concretos. Si empezamos con el capítulo de los ejecutivos, pero los ejecutivos como líderes de personas, hay que tener en cuenta que la ambigüedad es terrible. Es terrible para el negocio, es terrible para la seguridad psicológica, ¿verdad?, de nuestros trabajadores, porque la transparencia sobre lo que sabemos y sobre lo que no sabemos puede tener un impacto no solo en el negocio, sino en los empleados, en su motivación diaria, en su compromiso diario. La gente ansía autenticidad. Es algo que vamos identificando mes a mes, ya no ni siquiera año tras año, mes a mes, en todos los estudios que realizamos en Gartner. Autenticidad. Ese es el primer ingrediente que requieren los empleados de los directivos. Recomendamos también en este aspecto del ejecutivo como líder crear comités y co-crear los planes de acción. Muy importante. Habrá planes de acción, por supuesto, que tendrá que tomarlos el comité ejecutivo, perfecto, pero allí donde podamos, co-creemos ese plan de acción con los empleados, porque ese plan de acción les va a aportar parte de esa seguridad psicológica reductora de la ansiedad que comentaba. No hemos de dar respuestas precipitadas, respuestas, yo diría, prematuras. A veces lo que las personas quieren es simplemente ser escuchadas, que tengamos en cuenta lo que nos han dicho y que si nos parece oportuno, pues lo llevemos a la marcha, a la práctica. Hay que mantener contactos regulares y a ser posible, ya que esta crisis avanza en algunos aspectos muy rápidamente, contactos regulares semanales, simplemente para informar cómo está impactando o podría impactar al negocio. Y, por supuesto, crear escenarios, co-crear con los empleados escenarios. ¿Qué escenarios de distribución geográfica o de riesgos geográficos podemos encontrar, ¿no? Por supuesto, un escenario no es una bola de cristal, no tenemos la respuesta, pero simplemente es una posibilidad. Identifiquemos las 2 o 3 posibilidades más plausibles y comencemos a actuar sobre ellas. No va a ser en absoluto una pérdida de recursos sobre aquellos escenarios que no se cumplan, sino una preparación para cualquier escenario que pueda ocurrir. Esto con respecto al ejecutivo como líder. Vamos a hablar de algo más tangible en el sentido de más operable técnicamente, que es la ciberseguridad. Hay que incrementar la vigilancia. Hay que comenzar a detectar, a prevenir a aquellos que aún no lo han hecho, potenciales
amenazas, ¿no? Los ecosistemas que comentaba antes tienen mucho que ver. ¿Qué ecosistemas residen en geografías que según el curso de los acontecimientos vayan incrementándose, pueden suponer ciertos riesgos? Preparémonos para esto, para ese impacto, y busquemos alternativas que fácilmente podamos desenchufar la antigua y enchufar la nueva, ¿no? En cuanto a supply chain, cadena de suministro, la recomendación sería hacer un mapa de la cadena de suministro, de esos proveedores, clientes, identificar qué vulnerabilidades pueden estar sucediendo sobre cada uno de esos proveedores, sobre cada uno de esos clientes. Hay que tener en cuenta, insisto, que el curso de los acontecimientos puede variar muchísimo en días y en muy pocas semanas, con lo cual hay que estar preparado para buscar esas alternativas que fácilmente desenchufemos y conectemos las nuevas, ¿no? Por supuesto, co-creemos siempre que podamos con los empleados para que sientan esa seguridad psicológica que comentamos. Y 2 capítulos brevemente más. Tecnología. Tengamos en cuenta que 1 millón de talento tecnológico, 1 millón de personas de talento tecnológico que existen en Rusia, en Ucrania y en Bielorrusia, de ese millón, un cuarto, 250.000, nos dan servicio fuera de sus países. Con lo cual, si tenemos equipos de trabajo, equipos offshore que trabajan en esas geografías, sería interesante empezar a pensar, si es que no se ha pensado ya, en reubicar estos laboratorios o estos centros offshore en otros países. Prioridad, pues Europa Occidental, Norteamérica y Sudamérica, ¿no? Quizás sean las zonas que pueden estar a priori más libres de que puedan surgir algunas disrupciones en estos centros offshore o en estos centros de subcontratación. Y por último, en marketing, recordemos, los ciudadanos confiamos mucho más, esto lo dicen todos los estudios, en las grandes marcas que en nuestros gobiernos. ¿Qué significa esto? Que esas grandes marcas tienen una grandísima visibilidad y los ciudadanos, dentro de esa autenticidad que comentaba antes, están pidiendo cada vez más conciencia social, que se mojen las compañías. Recordemos un dato muy interesante de un estudio que se hizo hace unos pocos años. Perjudica más a una gran marca, a una compañía en general, no posicionarse que posicionarse. Mantenerse neutro tiene un coste, mientras que cuando nos posicionamos, ese coste, o sea, no se ve reflejado ningún coste negativo en los mercados ni en el consumo. Pues estas serían, a grandes rasgos, las primeras acciones que convendría tener en cuenta para cualquier cosa o cualquier derivación que pueda tener el curso de los acontecimientos. Apuntamos todas esas acciones, recomendaciones muy importantes para directivos, para líderes empresariales en este momento de conflictividad geopolítica. Daniel Sánchez Reina, como siempre, gracias. Hasta la semana que viene. Gracias, Raquel.